Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este cuarto seminario internacional ya del programa de doctorado en educación, con énfasis en formación profesional y práctica docente que desarrollamos en el CAM, el cual fue registrado, fue autorizado por la Secretaría de Educación Pública en septiembre del año 2021. Son dos generaciones, la primera generación ya concluyó. De hecho, Montserrat Loesa Castro, que está aquí, alza tu manita, ella va a presentar su tesis de grado, de doctorado, el próximo 8 de julio. Entonces, hoy nos va a compartir en el momento que le corresponda, pues, parte de ese trabajo de tesis. En el marco del programa doctoral, ustedes saben, en Argentina me parece que también se hace así. Hay un seminario permanente de discusión con profesores, colegas, estudiantes, sobre distintos temas de interés del propio doctorado. De tal manera que una parte de esos eventos de intercambio de experiencias, de ideas, de trabajos, son los seminarios de discusión en el marco de ese gran seminario permanente. Hemos tenido ya varios, este sería el cuarto, de hecho, el anterior fue sobre escritura académica de manera específica, otro lo hicimos sobre educación preescolar en el mundo, de hecho, y así por el estilo hemos ido haciendo. Ahora hemos integrado temáticas puntuales, pilares, como es la filosofía, la pedagogía, la neurociencia, como respaldos fundamentales del trabajo que hemos venido haciendo en los últimos meses en el doctorado y nos complace muchísimo tenerles a ustedes como invitados a este seminario internacional. Quiero decirles que, como ya lo mencioné, forma parte del plan de estudios y que además queremos nosotros aprovechar la oportunidad para derivar, previo análisis de textos, derivar algunos de estos trabajos presentados hacia una revista que hemos creado que se llama Voces del Posgrado, cuyo número cero ya la tenemos montada, ya lo tenemos montado, y esto ha sido una tarea en la que me ha ayudado José Luis Beltrán precisamente. Entonces, sabemos bien que las voces del posgrado son diversas y que provienen de distintas fuentes y contextos. A nosotros, los profesionales de la educación que somos, nos corresponde identificarlas, conectarlas, contactarlas e integrarlas a nuestros cursos, seminarios de posgrado e investigaciones sobre los asuntos de la pedagogía, la educación y la formación profesional. Por ello, es un honor y a la vez un privilegio enorme darles la más cordial bienvenida a este seminario internacional, el cual es un espacio académico fundamental para la discusión, la reflexión, que se concibe bajo el lema de los asuntos de la filosofía, la pedagogía y la neurociencia, organizado por el Centro de Actualización del Magisterio de Michoacán. Así que nos complace enormemente reunir a destacados académicos y estudiantes de diversas instituciones de México y América Latina para enriquecer nuestra mirada sobre los procesos formativos en el doctorado en educación, tanto en lo concerniente a los temas centrales de discusión y reflexión, como sobre la cultura digital en la era de la inteligencia artificial generativa, la cual hoy puede ser una aliada extraordinaria en la producción académica escrita, pero también puede ser un caballo de Troya cuando le abrimos las ventanas de nuestro pensamiento y le delegamos sin más los derechos de escribir nuestros propios textos. Voy a presentar a Angelina. Angelina Ocino Lleros es filósofa, de hecho, y es una persona muy reconocida en Argentina en el ámbito de la filosofía y de la educación. Tiene estudios de maestría en la Universidad de París 8, de hecho, en Francia. Tiene estudios de doctorado, es decir, está graduada como doctora en filosofía, si no ya me corriges, por favor, Angelina, con enfoque particularmente en ética, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, ahí en Argentina. Eh,
ha escrito diversos libros. Ella es una especialista en los estudios de género y también, por supuesto, en los campos relacionados con la filosofía. ¿Quieres ahondar un poquito de lo que yo no haya registrado, Angelina, por favor, de tu propia voz, para dar cabida a la Sí. presentación? Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al doctor Antonio Alaniz Huerta, eh, que nos conocimos personalmente en Morelia, en actividades en ese momento, hace 21 años por ahí, 22. Más o menos, sí. Y bueno, y agradecer la presencia de todas y todos ustedes. Con respecto a los posgrados que cursé 3 carreras de posgrado y con la siguiente característica. Primero hice una maestría en educación con mención en filosofía política. Después el máster de filosofía contemporánea y el doctorado es un doctorado en ciencias sociales, pero con mención también en filosofía. Ujú, Así que son características que han ido tomando los posgrados en Argentina, que tienen un título con algunos con menciones, donde cada una y cada uno adopta o sigue una de las menciones que más le interesa y que tienen más relación con su tesis o su futura tesis. Eh, bueno, sí, mucha experiencia de escritura porque es algo desde la escuela primaria que traigo conmigo de escribir. Por eso eh, la invité a Paula, con quien trabajamos juntas en 2 maestrías, porque ella está al frente de un espacio que se llama Coloquio de Escribientes, que ujú. después ella les va a contar la experiencia. Ella se la va a contar a la experiencia. Y bueno, estuve viendo todo el material que me ha enviado Antonio. Yo participé, creo que fue el año pasado, Sí, sí, también en estos encuentros. Y le envié lo que escribimos con Paula porque lo relacioné en principio con una conversación que tuvo Pierre Boulez, que es un director de orquesta francés, con una pianista que es Cécile Gilly. Y esa conversación fue publicada en un libro cuyo título es La escritura del gesto. Y entonces pensamos con Paula esta escritura como un gesto donde el director o la directora de esa tesis tiene que desplegar toda una gestualidad respecto de alguien que está en un camino de investigación, en un camino de escritura, donde también pensamos que esa escritura tiene destinatarios, que esa escritura luego de llegar a su momento de culminación y de su posterior publicación, eh, aquí, por ejemplo, en las universidades hay repositorios que ahora ujú, son digitales, ujú, eh, y quiero decir que en México, al menos en todos estos años, y en mi cercanía con diferentes universidades mexicanas y colegas mexicanos y mexicanas, que yo veo que están un paso más adelante en todo lo que tiene que ver con lo tecnológico. A mí me sorprendió la primera vez que fui que había una tecnología en las distintas instituciones en las que estuve que todavía no había llegado a Argentina. ujú. Seguramente porque hay también cuestiones de cercanía o lejanía con el norte que demoran a veces la llegada de todos esos recursos tecnológicos. Pero estos repositorios lo que hacen hoy es que se puede acceder a las tesis de carreras de posgrado e incluso carreras de grado, las licenciaturas, los profesorados, que antes teníamos que ir a las bibliotecas a buscarlas para poder leerlas. Ahora, con estos dispositivos tecnológicos se puede acceder para la lectura, la consulta, que es lo que va a ser después el estado del arte de una tesis. Aquí le llamamos estado del arte porque es decir, bueno, ¿quiénes han investigado este objeto, eh, ya sea el mismo o un objeto de investigación cercano al que hemos elegido? Entonces comenzamos con esta metáfora de la escritura del gesto
y de toda una gestualidad que tal vez, y bien lo señalaba con otras palabras Antonio, se va perdiendo a veces con lo tecnológico. Yo observo a colegas jóvenes que convoco para trabajar en estas carreras de posgrado y en estos seminarios y talleres, que hay mucha utilización de diferentes herramientas. Por ejemplo, hay una herramienta que se combina un texto con la posibilidad de que se organicen diferentes flyers, por ejemplo, Ujú. y se hacen lo que antes llamábamos mapas conceptuales, antes le decíamos cuadros sinópticos. Entonces Ujú. lo va organizando no alguien de manera manual, artesanal, sino que hay una aplicación que lo hace. Entonces veo que hay muchísima utilización de aplicaciones, mucha utilización de videos, de shorts que se van sumando a las clases y que también tenemos que estar administrando, diría yo, todas estas actividades sincrónicas y asincrónicas, porque sobre todo después de la pandemia, ya casi todas las actividades son remotas, son a través de Zoom, como estamos haciendo aquí, que nos permite algo que es maravilloso, un encuentro de personas que estamos en diferentes países, en diferentes regiones, pero también se corre el riesgo de ir perdiendo la presencialidad, Sí. de ir perdiendo esa gestualidad de la presencialidad, que no es la misma de estar frente a una computadora. Y creo que es una decisión nuestra de cómo vamos a ir equilibrando esta cuestión, cómo se va a ir sopesando la presencia y la ausencia ya sea de las tecnologías, de los recursos, los nuevos recursos, y lo que hoy aparece como con un peso y un tamaño enorme, que es lo relacionado con la inteligencia artificial. Hoy ya es un tema ineludible en las carreras de posgrado y en las de grado también. Es decir, es un debate porque también la neurociencia hoy eh, está trabajando fuertemente con la información que nos dan acerca de cómo funcionamos en ese sentido, ¿no? Siempre digo que si Kant hubiese tenido toda la información de la neurociencia que tenemos hoy, Ujú. hubiese sido otra la crítica de la razón pura, porque Sí. él hizo ese esfuerzo enorme por pensar cómo funcionaba nuestro cerebro, ¿no? Y todo el racionalismo del Ujú. siglo XVIII sobre todo. Y bueno, estuve pensando en algunos ejes que propone este encuentro, y uno que me pareció muy interesante, que es el poder de las palabras en la docencia y el pudor de las palabras en el texto escrito. Entonces fui pensando esta relación entre el poder y el pudor. El poder pensado como la capacidad para hacer algo, porque siempre el poder por lo general se piensa como la vigilancia, o como un poder que anula o que limita a quien tiene que escribir, a quien tiene que exponer, a quien tiene que hablar. Es decir, como que hay una balanza donde hay quienes ostentan más poder que otros, pero aquí está pensado el poder como una capacidad. Es decir, tenemos esta capacidad para, para pensar, para escribir, para reflexionar críticamente, el poder como también una creación, una creatividad. Pienso en este momento en un filósofo como Cornelius Castoriadis, cuando él dice que es cierto que somos libres, pero que también es verdad que estamos determinados, en base a todo ese debate, largo debate filosófico, ¿no? Y él dice que en realidad lo que nosotros tenemos es la posibilidad, la libertad de crear nuevas formas de determinación, que sean preferibles a otras, ¿no? Porque es cierto, estamos determinados históricamente, culturalmente, económicamente,
socialmente, pero hay un margen de libertad para ver qué hacer con esas determinaciones y qué decisiones tomar con eso, ¿no? Y sin duda que en una carrera de posgrado y en la tarea de la escritura de una tesis hay determinaciones también, como también hay libertades, ¿no? Y recién pensaba en dos parámetros que tomamos. Uno, en base a lo que decía Humberto Eco, que uno de los errores más comunes cuando se escribe una tesis es de pretender una tesis panorámica. Es decir, de decir mucho, de pretender demasiado, es decir, donde hay una dificultad para delimitar el objeto de investigación. Y que eso es lo que hay que evitar, una tesis panorámica. Y después, y hoy lo citaba Antonio a Gastón Bachelard, uno de nuestros epistemólogos favoritos, donde él dice que con lo primero que debemos romper es con la ilusión del saber inmediato. Es decir, porque cuando vamos a investigar, estamos más del lado de la incertidumbre, de bueno, lo que algunos llaman los supuestos hipotéticos, otros llaman el marco conjetural. Hoy tenemos una infinidad de terminología para ir diciendo cómo y qué investigar. Entonces, este momento del inicio de la tesis o de la escritura de la tesis, por lo general se quiere investigar lo que creemos que ya está confirmado. Entonces ya el punto de partida trae una dificultad, es decir, que no podemos romper con esa ilusión del saber inmediato. Bueno, y este concepto central en Bachelard de el obstáculo epistemológico tiene actualidad y vigencia, porque vamos a ir recorriendo diferentes obstáculos epistemológicos en el trayecto de la escritura de una tesis, en el trayecto de una investigación. Y bueno, a medida que vamos identificando esos obstáculos, tenemos que ir sorteándolos también. Entonces ya aquí nos encontramos con varias cuestiones, ¿no? Es decir, delimitar un objeto, investigar sobre un determinado campo disciplinar. Hace muy pocos días falleció Edgar Morin, que él este, trabaja esta cuestión de la transversalidad, de una epistemología de la complejidad, y creo que el nuestro es un tiempo de grandes complejidades y que en este caso quien decide tomar el aporte de Morin realmente es muy interesante. Yo sé que ahí en México hay por lo menos hay una universidad que está organizada e inspirada en Ujú. toda la epistemología de la complejidad, ¿cierto? Sí, de hecho que no se llama universidad, de hecho es ¿cómo se llama, Jesús? ¿Te acuerdas? La universidad, no se llama universidad precisamente, pero Se llama tiene Multiuniversidad Vidal Morán. Exactamente. multiversidad, ¿verdad? Multiversidad de Edgar Multiversidad, Morin. exactamente. Exactamente, exacto. Sí, porque universidad hace alusión a la A univo, uno. claro. Ah, Entonces, tan sí, yo unido. recuerdo porque aquí en Argentina hay una investigadora, la doctora Denise Nachmanovich, que ella trabajó mucho tiempo con Morén, Ujú, ahí en México, ¿no? Bueno, y otro de este, bueno, hablé del poder y me olvidé del pudor. El pudor también tiene una relación con las inseguridades, creo, en un punto que tenemos a la hora de investigar. ujú, Y también a veces a cierta autocensura con respecto a qué temas está bien investigar y qué temas pueden ser censurados o pueden ser clausurados. Eh, hay, tal vez no tiene mucho que ver con esto, pero sí tiene sus repercusiones esta cultura de la cancelación, ujú. ¿no? De cancelar autores. Muchas veces se los cancela buscando en su biografía alguna situación de su vida, entonces se los cancela. Como Eh, Aristóteles, que fue cancelado en la Universidad de París muchos años, ¿no? claro, exacto. Y bueno, esa es una cultura, tal vez Ajá, antes no se le denominaba así, pero hoy se habla de esta cultura de la cancelación. ujú, Eso tiene que ver con los prejuicios
y con también lo que decíamos hoy, obstáculos epistemológicos, Ujú. donde romper con esos obstáculos también es romper con propios prejuicios, porque a esta altura de la historia, bueno, ya hay tantas traducciones, tantas interpretaciones, tantas lecturas de autores como por ejemplo un filósofo como Aristóteles, donde hay prejuicios también sobre su Ujú. obra y en su llegada a los tiempos actuales, ¿no? A los tiempos que corren. Otro de los ejes que nos llamó la atención fue incomodidad y malestares como detonadores del texto escrito. Ujú. ¿M? Es Ujú. decir, identificar cuál es nuestro malestar también, que puede ser un malestar institucional, puede ser un malestar eh, en un momento determinado, que no es lo mismo estar investigando ya eh, en- a 26 años de este siglo. eh, las personas de mi edad tenemos que tornarnos conscientes de que hemos pasado un siglo a otro. Ujú. Ujú. eh, y entonces yo pensaba el otro día, bueno, no sé cuántos años voy a vivir, pero yo había cumplido 40 años cuando pasamos del siglo XX al siglo XXI. Entonces, si bien no se trata solamente de una cuestión de calendario o de fechas, pero es cierto que hoy, al menos es lo que yo estoy sintiendo, se están confirmando muchas escrituras de fines del siglo XX, Ujú. que a fines del siglo XX no las veíamos, no las percibíamos, y hoy sí. Todo aquello que se habló desde el libro de Lyotard, que Ujú. yo vi que lo citabas Sí, sí, en sí. tu paper de la Ujú. condición posmoderna, Ujú. de la caída de los grandes relatos de la modernidad, el Ujú. fin de la historia, la posmodernidad, lo que hoy llamamos posverdad. Sí, Ujú. hoy se están confirmando cuestiones que tal vez, al menos esa fue nuestra experiencia aquí en las universidades, lo veíamos como algo lejano, como algo que no estaba sucediendo. eh, y sin embargo, hoy sí lo estamos viendo. Hoy sí lo podemos percibir, se hace más palpable ese clima de época donde hoy los neo y los post, a propósito de lo que se llama posmodernidad o se denominaba posmodernidad, hoy se puede ver. Entonces, estamos también investigando con este clima de época, ¿no? De, de un cambio respecto de, al menos es lo que yo estoy trabajando ahora, las nuevas contradicciones que presenta nuestra época. Ujú. Es decir, las grandes contradicciones y la dificultad de encontrar palabras para nombrar muchos fenómenos que estamos viviendo hoy. No solo las universidades, sino la sociedad misma, ¿no? Y después había otro eje que también nos convocaba a reflexionar, espero encontrarlo rápido, motivaciones y experiencias pedagógicas como origen del texto escrito. Ujú. Bueno, sobre ese eje va a hablar más Paula. Ujú. Y yo, bueno, más allá de que yo envié un texto, enviamos con Paula, eso Ujú. después, para no leer, lo pueden compartir Antonio con quienes están hoy Claro. participando. Ujú. Eh, pero quería contar, díganme el tiempo, porque yo no estuve chequeando en qué momento empecé a hablar. Sí, para la participación de Paula, me parece que ya podemos darle cabida. Sí, Si quieres hacer el puente y listo, sí. ¿no? Ujú. Bueno, hoy estamos las dos trabajando en dos maestrías, una maestría de infancias y juventudes y una maestría en género y derechos, que ahí yo estoy como coordinadora académica. Ujú. Y bueno, estamos en esta experiencia eh, en mi caso, de coordinar, ya Ujú. vamos en una de ellas por una segunda cohorte, la otra creo que es la cuarta cohorte, me puede corregir Paula, y vamos compartiendo esta experiencia, ¿no? De los talleres de tesis, la escritura de las tesis y estos coloquios de escribientes. Y hoy se trabaja mucho también
transversalmente. Se están haciendo propuestas de seminarios a los que, si bien los propone una carrera de posgrado, ya sea un doctorado o maestría, pero pueden cursarla desde diferentes carreras de posgrado y eso después se acredita. Es decir, se da créditos que después, bueno, se trabaja con equivalencias y demás.